Profesor Gabriel, ¿cómo se titula este programa? Este programa se denomina Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para vivenciarla y reflexionamos sobre la conmemoración del Bicentenario. Profesor Gabriel, ¿cuál es el propósito del programa? El propósito es comprender la situación significativa, el reto, el propósito y los criterios para evaluar el producto que elaboraremos y proponer actividades para establecer las metas de aprendizaje de la situación. Profesor, ¿y qué haremos para lograr el propósito de este programa? Haremos lo siguiente. En un primer momento, los estudiantes conocen y comprenden la situación significativa a partir de un diálogo que les permitirá identificar el desafío al cual se enfrentarán, así como el propósito y los criterios con los que se evaluará su producto como resultado del desarrollo de la experiencia. En un segundo momento, los estudiantes analizan fuentes sobre la conmemoración del Bicentenario y reflexionan sobre algunos cambios o permanencias respecto a la valoración de nuestro pasado. En un tercer momento, los estudiantes dialogan, reflexionan e identifican la meta de aprendizaje y las actividades que necesitan realizar para lograrla, a partir de lo cual elaboran un planificador de actividades, indicando su meta de aprendizaje. Considerando los criterios planteados, elaboran un planificador de actividades y metas, a partir de los criterios planteados en el programa. ¿En qué concluye este programa, profesor? Este programa concluye con la presentación de un planificador de actividades que tiene por finalidad ayudarte a lograr la meta de aprendizaje de la cuarta experiencia de aprendizaje. Manos a la obra. Ahora comprenderán la situación significativa a partir de un diálogo que les permitirá identificar el desafío al cual se enfrentarán, así como el propósito y los criterios con los que se evaluará su producto como resultado del desarrollo de la experiencia. Fátima leerá la situación significativa de la experiencia. María y sus amigos conversaban sobre el bicentenario de nuestra independencia nacional. Son 200 años, decía María, y para esta celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, pensar en el bicentenario como una gran fiesta a celebrarse el 28 de julio del 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. El segundo, entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntos el país que queremos ser, seguros de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Como país hemos optado por el segundo camino. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a energía limpia. Gracias, Fátima. Ahora analicemos. ¿De qué trata la situación? ¿Qué dice acerca del hito histórico? ¿Sobre qué aspectos debemos reflexionar? Trata de los 200 años de la fundación de nuestra independencia nacional, profesor. También menciona sobre la gran oportunidad que tenemos como ciudadanos de construir juntos el país que queremos ser, reflexionando los avances y logros obtenidos hasta ahora. ¡Muy bien! Esta experiencia de aprendizaje se desarrolla en el marco del acontecimiento histórico del Bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú. ¡Qué alegría! Estamos cumpliendo 200 años como república libre e independiente. Profesor, la situación nos dice que tenemos la gran oportunidad de construir juntos el país que queremos ser. ¿Cuál sería nuestra gran oportunidad como estudiantes en este bicentenario? Tendremos que buscar información. ¿Acerca de qué buscarán información? Por ejemplo,
¿por qué tenemos que celebrar el bicentenario de nuestra independencia nacional? Es una buena idea, Fátima y Pedro. Vamos a buscar información para saber y comprender lo que nos dice María, que en el bicentenario tenemos la gran oportunidad de construir juntos el país que queremos ser. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser que el bicentenario nos inspire a tratar de buscar la mejora de nuestro país y construir grandes parques y escuelas? Profesor, pienso que no solo queremos mejorar en lo material, sino aprender a respetar los derechos de las personas. Tienes mucha razón, Fátima, en lo que dices sobre el respeto de los derechos de las personas. Les comento lo que sucedió hace tiempo en la ciudad de Lima. En julio del año 2006, Indecopi y la Municipalidad de Miraflores clausuraron la discoteca Café del Mar por prácticas discriminatorias respecto a los clientes que ingresaban al local. El caso de Café del Mar es considerado un símbolo de la lucha contra la discriminación en el Perú, debido a que fue la primera vez que se ha cerrado un local por practicar una selección de clientes basado en sus características físicas. Con relación a nuestros derechos, ¿de qué manera este tipo de situaciones representa un desafío para todos nosotros en el marco del Bicentenario? Profesor, todos somos iguales, pero tenemos que hacer algo para evitar que sucedan estos hechos. Debemos evitar este tipo de situaciones. Yo he escuchado y observado otros hechos semejantes. Esto no puede ocurrir, menos en nuestro bicentenario. Por supuesto, Pedro, Fátima. Por eso, el reto de esta experiencia será: ¿cómo podemos promover la valoración de nuestro pasado y las oportunidades que nos brinda para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir? ¿Qué realizaremos para lograr nuestro reto? Durante la experiencia de aprendizaje 4, desarrollaremos una serie de competencias que nos ayudarán a lograr este reto. Pero es necesario reflexionar. ¿De qué manera podemos lograr nuestro reto? Invitamos a los estudiantes de primero y segundo año de secundaria de todo el Perú a tomar apuntes de sus respuestas. Luego de haber analizado y reflexionado sobre nuestro reto, ahora les comparto el propósito de nuestra cuarta experiencia de aprendizaje: promover acciones que contribuyan a construir un país democrático e inclusivo, a partir de la reflexión y valoración de nuestro pasado, el análisis de diversas fuentes confiables, la generación de explicaciones históricas y las oportunidades brindadas para fortalecer los derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. ¿Y cuál es el producto de esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuál podría ser? ¿De qué manera podemos demostrar que hemos logrado el reto y el propósito? Los invito a reflexionar unos instantes, estudiantes de primero y segundo. En la experiencia de aprendizaje 3, elaboramos una cartilla. Yo creo que si el reto es buscar la manera de cómo promover la valoración de nuestro pasado, entonces podríamos elaborar una carta. ¿Una carta? Pero en este contexto de pandemia, ¿a quién? ¿Lo leerán? Yo creo que debemos aprovechar que estamos con nuestra familia y dialogar con ellos sobre la importancia de valorar nuestro pasado. Puede ser. Entonces podemos elaborar un discurso, una proclamación para que nos escuchen nuestros padres y familiares. Interesante. ¿Están seguros que harán un discurso para lograr el reto? Sí, profesor. Conforme. El producto de esta experiencia de aprendizaje es discurso argumentativo con propuesta de acciones para promover la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades que ello nos brinda para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos y construir el país en el que anhelamos vivir. ¿Qué les parece? Sí, profesor, estamos de acuerdo. ¿Cómo podemos saber si nuestro discurso está bien? Para ello, conozcamos los criterios. Fátima nos leerá el primer criterio,
y Pedro leerá el segundo. El primer criterio es: emplea explicaciones históricas para sustentar la propuesta de acciones que promuevan la valoración del pasado y las oportunidades para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. El segundo criterio propone acciones argumentadas teniendo en cuenta la práctica de valores, el respeto de los derechos y el cumplimiento de deberes para construir el país que anhelamos. El tercer criterio es: argumenta las propuestas de acciones para promover la valoración del pasado y las oportunidades para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. El cuarto criterio es: fundamenta con base en evidencia científica y datos recogidos la propuesta de acciones en relación con el aspecto científico y tecnológico sobre la valoración del pasado y las oportunidades como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. El quinto criterio es: escribe el discurso argumentativo con propuesta de acciones, adecuándose a su destinatario y al propósito para promover la valoración del pasado y las oportunidades para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. ¿Recuerdan para qué nos sirven los criterios? Sirven para evaluar el producto, profesor, y la manera como actuamos para obtenerlo. Muy bien. Ahora analizaremos algunas fuentes sobre la conmemoración del centenario y reflexionarán sobre algunos cambios o permanencias respecto a la valoración de nuestro pasado. Profesor, ¿cómo se celebró el centenario del Perú? Muy interesante tu pregunta. ¿Para qué nos puede servir conocer este acontecimiento ocurrido hace 100 años en ese contexto del bicentenario? Reflexionen, por favor. Profesor, para saber cómo se celebraron nuestros primeros 100 años como país independiente, ¿puede ser? Sí, profesor, para saber qué podemos aprovechar de aquellos tiempos. Además, para saber qué ha cambiado desde aquel entonces. Muy bien. Atentos, por favor. A lo largo de la historia, el cambio es constante. Nada permanece igual. Hay cambios que ocurren de manera súbita, como los ocasionados por algún desastre natural o un conflicto bélico o invasión. También hay cambios más lentos, como los ocasionados, por ejemplo, por el uso de la tecnología de las telecomunicaciones o la implementación de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, hay aspectos que se resisten al cambio y permanecen a lo largo de la historia, como por ejemplo, el uso de la piedra en nuestra sociedad o la organización de los estados, el uso de las prendas de vestir. Esos, por ejemplo, son aspectos que, pese a variar en formas y colores, aún seguimos empleando. ¿Estamos claros en ello? Sí, profesor. Por ejemplo, antes los seres humanos vivían en cavernas. Ahora vivimos en edificios, urbanizaciones. Sí, profesor. Antes no ganábamos en el Mundial de Fútbol, pero en cambio ahora sí clasificamos al Mundial de Rusia 2018. De eso se trata. No se olviden de que también ocurren situaciones que no cambian. Sí, profesor. Por ejemplo, en mi comunidad, el uso de agua del río sigue siendo una costumbre, una práctica que se lleva a cabo en la agricultura desde hace mucho tiempo atrás. Muy bien, pero no nos alejemos del asunto que estamos abordando, el centenario de la independencia del Perú. ¿Cómo lo celebraron o conmemoraron? Estudiantes, ahora atentos a la lectura de la siguiente fuente histórica, titulada Monumentos Públicos en Espacios Urbanos de Lima, 1919-1930, elaborada por la historiadora Joana Aman Masuré en el 2011. Atentos, por favor. En la celebración del centenario, hubo monumentos u obras obsequiadas por la comunidad francesa, la comunidad belga, la comunidad alemana, de Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, China y Japón. Todas ellas coincidían
en haber sido elaboradas por conocidos artistas extranjeros y con la finalidad de embellecer los parques y avenidas nuevas de la ciudad de Lima. El único país que se identificó con valores asociados a nuestra historia y nación fue Japón, quien donó un monumento en homenaje al Inca Manco Cápac, el cual fue elaborado por un artista peruano a solicitud de los japoneses, un monumento a Manco Cápac, el legendario fundador del Imperio Incaico, símbolo del glorioso pasado de la raza indígena. La colonia japonesa quería resaltar a Manco Cápac como el fundador de nuestra civilización, el cual inicialmente estuvo ubicado en el cruce de las avenidas Grau y Santa Teresa, que luego tomó el nombre de Avenida Manco Cápac. Hasta aquí, ¿qué nos narra el autor acerca del centenario? Estudiantes de primero, segundo, Fátima, Pedro, reflexionen, respondan a esta pregunta, tomen apuntes de sus respuestas y conversen acerca de ella con la persona que los acompaña. Profesor, qué interesante. No sabía acerca de esos monumentos y que fueron obsequios de personas con origen extranjero. Eso es lo que nos narra la autora. Sí, profesor, pero me llama la atención por qué solo la colonia de Japón llevó a cabo una obra sobre nuestra historia, sobre nuestros valores. Qué bueno que estén atentos. Seguiremos leyendo la fuente para encontrar respuestas a sus preguntas. Atentos, por favor. El monumento público que representa al Inca nunca antes hecho ni exaltado por ningún gobierno peruano. Esto manifiesta a su vez una serie de inquietudes sociales y políticas que se dan en aquellos tiempos, tales como reivindicaciones de derechos para las poblaciones de las comunidades andinas, indígenas, para los trabajadores, para los universitarios y para las mujeres. Su representación pertenece a lo que está del otro lado de la fuerza y del poder de aquellos años. No existe una real identificación con el contexto de dónde viene el personaje ni con el personaje representado. La inauguración del monumento trajo como consecuencia el reforzamiento de los movimientos indigenistas y la elaboración de estudios sobre Manco Cápac. Hasta aquí, profundicemos el análisis de esta fuente. ¿Qué significado tuvo el monumento obsequiado por la comunidad de Japón en el centenario? Profesor, lo que se entiende es que este tipo de monumentos no estaba en la idea de las autoridades de aquel entonces. Es decir, no había una valoración de nuestras raíces. Sí, profesor. Me llama la atención que en el centenario hubo reclamos, protestas por derechos para las poblaciones de las comunidades andinas, indígenas, para los trabajadores, para los universitarios y para las mujeres. Interesantes sus respuestas. Analicemos una última fuente. Ello nos ayudará a responder sus preguntas. Atentos. No fue el presidente de aquel entonces, sino fueron los japoneses los que eligieron al Inca para rendirle un homenaje como fundador de la cultura nacional, actitud que pone de manifiesto la falta de voluntad del mandatario para romper con las tendencias dominantes que se impusieron a partir de la colonización. Si la idea del presidente era tener un gobierno con un país nuevo, diferente, que reivindique los elementos de la población indígena y de las culturas ancestrales hasta entonces ignoradas por anteriores periodos, el presidente desaprovechó la oportunidad. Estudiantes de primero, segundo, Fátima, Pedro, ¿qué información nos brinda estas fuentes acerca del centenario del Perú? Reflexionen, respondan a esta pregunta. Tomen apuntes de sus respuestas y conversen acerca de ella con la persona que los acompaña. Las fuentes leídas nos ayudan a conocer y comprender cómo se celebró el centenario y cómo se pensaba acerca de nuestro pasado, de nuestras raíces. Sí, profesor. Se entiende que no había una determinación respecto a valorar nuestro pasado. El único recuerdo importante sobre nuestra cultura fue el monumento a Manco Cápac, obsequiado por Japón. Muy bien. A partir de las ideas que han apuntado en sus cuadernos, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué ha cambiado desde aquel entonces? ¿Qué sigue igual? Estudiantes de primero, segundo, Fátima, Pedro,
Reflexionen, respondan a esta pregunta, tomen apuntes de sus respuestas y conversen acerca de ello con la persona que los acompaña. Profesor, desde el centenario hasta la actualidad han ocurrido muchos cambios. Ahora se habla más de nuestras raíces, de nuestro pasado. Ahora hay más personas que se sienten orgullosas de sus raíces y se respeta sus derechos sin importar su cultura, sus raíces, su idioma. Sí, profesor. Sin embargo, todavía hay personas que no aceptan eso, que no respetan los derechos de las personas que tienen cultura diferente. Eso no ha cambiado del todo. Interesante. ¿De qué manera estos cambios y permanencias nos permiten promover la valoración de nuestro pasado y las oportunidades que nos brinda ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos en el país que anhelamos vivir? Les dejo esta pregunta para que la sigamos reflexionando a lo largo de esta cuarta experiencia de aprendizaje y encontremos respuestas. Ahora dialogarán, reflexionarán e identificarán la meta de aprendizaje y las actividades que se debe realizar para lograrla, a partir de lo cual elaborarán un planificador de actividades, indicando su meta de aprendizaje, considerando los criterios planteados. ¿Qué necesitamos realizar para lograr nuestra meta de aprendizaje? Tenemos que plantearnos nuestra meta de aprendizaje, buscar más fuentes y estar más atentos a todos los programas de la experiencia de aprendizaje 4. Sí, profesor. Además, saber qué es un discurso, cómo elaborar un buen discurso, ponernos de acuerdo con nuestros padres para que nos brinden apoyo a la hora de elaborar el planificador de actividades. Genial, estudiantes de primero y segundo. ¿Están de acuerdo con lo dicho por Fátima y Pedro? ¿Qué otras actividades necesitan realizar para lograr el propósito? Muy bien. A partir de las actividades que han identificado, elaborarán un planificador de actividades para lo cual deben considerar. Identifica su meta de aprendizaje y las actividades que necesita realizar para lograrla. Organiza el desarrollo de sus actividades considerando acuerdos a los que llegue con su familia para alcanzar su meta. Hemos finalizado el programa. ¿Hemos logrado identificar nuestra meta de aprendizaje? ¿Hemos identificado cambios y permanencias en relación al centenario del Perú y el bicentenario? ¿De qué manera este aprendizaje nos ayuda a comprender la influencia de otros hechos históricos en el bicentenario? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos revisar el desarrollo de tu plan para identificar los logros y aquellos aspectos que puedes mejorar.